Como hemos comentado al principio, realmente el foco de nuestro nuevo plan estratégico va a ser el foco del cliente. En definitiva, tratar de escucharle y tratar de responder a unas necesidades que estamos viendo, que son, como he dicho anteriormente también, pues crecientes y crecientemente diferenciadas y además muy cambiantes. Y como he dicho también anteriormente, creemos que tras los avances de los últimos años estamos en disposición de dar un salto cualitativo. Mira, nosotros estamos convencidos de que el futuro de nuestra entidad pasa porque nuestros clientes piensen que les facilitamos la vida. Pasa porque nuestros clientes piensen que somos útiles para ellos. Porque solo así van a incrementar su nivel de vinculación y fidelización con nuestra entidad. Y estamos convencidos, además, que esto pasa por una manera de hacer, por una manera de comportarse, que debe basarse en una permanente escucha, por supuesto, de lo que los clientes nos demandan. Porque un producto puede ser copiado, por supuesto que sí, y un precio puede ser igualado, por supuesto que sí, pero un asesoramiento y una calidad de servicio excelente que en definitiva requiere una alineación de los objetivos de nuestros equipos con los objetivos de nuestros clientes, tiene una réplica muy compleja. Y la forma de comportarnos que queremos desarrollar es una forma cercana y transparente y con una oferta de productos que sea sencilla, sin letra pequeña y sin cláusulas complejas. Y conseguir esto va a ser nuestro objetivo en los 3 próximos años. Pero para llenar, para agilizar y llenar de contenido este objetivo, necesitamos realizar acciones y muchas acciones en esta dirección. Este es un camino que vamos a ir recorriendo durante 3 años, pero es un camino que lo queremos comenzar desde el comienzo, desde el principio de nuestro plan estratégico. Lo comenzamos a andar con nuestra posición en las comisiones de cajero y por supuesto lo hicimos pensando en nuestros clientes actuales, y claro que sí, pero también en los clientes potenciales, porque tenemos la tasa de cobro más baja del mercado. Y lo continuamos hoy con esta iniciativa, y es un paso más, dentro de otros muchos que iremos dando a lo largo de 3 años, de los 3 próximos años. Sabéis, y además creo que lo hemos demostrado en los últimos tiempos, que nosotros somos gente que creemos en la estrategia y en la consistencia. Pero dicho eso, que habrá muchísimas iniciativas, también quiero decir que la de hoy es una iniciativa, en nuestra opinión, muy importante. Fernando lo ha explicado perfectamente, pero a mí me gustaría fijar 4 ideas. En primer lugar, repetir que esto no es un producto, sino es una forma de relacionarnos. No es una promoción ni es una campaña, sino una propuesta permanente para nuestros clientes. La sencillez, la transparencia y la ausencia de letra pequeña será siempre un elemento clave en el diseño de nuestros productos. Buscamos clientes nuevos, por supuesto que sí, pero en primer lugar queremos corresponder a la confianza de nuestros clientes actuales. Y por eso, como hemos repetido varias veces, hoy saldrán 2,4 millones de mensajes a 2,4 millones de clientes anunciándoles que les quitamos las comisiones por el hecho de tener ingresada su nómina o pensión en banco y sin pedirles nada adicional, porque además un cliente satisfecho es el mejor prescriptor para nuevos clientes. Pero me gustaría terminar con una última idea. Nosotros pretendemos, a lo largo del horizonte de este segundo plan estratégico, presentar la mejor propuesta al mercado que combine una excelente calidad de servicio con un costo muy equitativo. Y para conseguir eso se necesita necesariamente ser un banco muy eficiente. Yo siempre he tenido para mí que no puede haber un modelo de calidad de servicio que pretenda ser excelente y sostenible en el tiempo sin estar soportado por un esquema de la máxima eficiencia. Y lo hemos comentado y compartido muchas veces con vosotros, y la eficiencia ha sido, como bien conocéis, un objetivo clave en nuestro primer plan estratégico y lo va a seguir siendo en nuestro segundo plan estratégico. De hecho, hoy tenemos el mejor ratio de eficiencia de la banca española y nuestro objetivo es mantener esta posición en los 3 próximos años. Tener una eficiencia excelente te permite, además de prestar un servicio de gran calidad, mejorar las condiciones de tus clientes. Esto no es un concepto. Esto es lo que está detrás de esta inversión de 40 millones de euros anuales que hoy estamos anunciando. Inversión que, en definitiva, lo que significa para nuestros clientes
es que tendrán que pagar 40 millones de euros menos anuales por utilizar los servicios de banca. Esta es la idea.